cambies el nombre, ¿ok? Para cualquier pregunta, si hay alguna. No dude en escribir preguntas o comentarios en el chat en cualquier momento. Lo puede escribir al grupo, también en privado a mí. Y por supuesto habrá tiempo al final para cualquier pregunta. Hoy es un placer para mí presentarles al doctor Dante Rao, físico médico de UC Irvine. Doctor Rao, muchísimas gracias por estar aquí. Oh, gracias, Rebeca. Oh, Es Roa. Roa. Roa, perdón. No, está bien, no hay problema. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Así que el tema que voy a cubrir el día, esta noche, es darle un overview del equipo, de las herramientas y otros aspectos para implementar IMRT y BIMAT. Mi presentación está basada en el reporte del grupo de trabajo 120 del AAPM. Así que esta, obviamente, si es que se necesita más detalle o más información, este es el documento al cual se pueden referir. Ok, así que los objetivos de aprendizaje que quiero tocar el día de hoy son los siguientes. Voy a presentar los desafíos dosimétricos que implica una técnica de IMRT o BIMAT. Y después también vamos a tener un tipo de overview de los detectores que existen, tanto de una dimensión, detectores puntuales, como detectores bidimensionales. Y obviamente lo voy a enfocar desde el punto de vista los puntos positivos y los negativos de cada uno de estos instrumentos. Después también voy a tocar un poco en la parte de los fantomas, tanto fantomas geométricos como antropomórficos. Ok, entonces aquí empecemos. ¿Cuáles son los desafíos dosimétricos que podemos encontrar en unas técnicas de tanto IMRT como de BIMAT? Obviamente vamos a tener el punto de la dosis en la penumbra, también la dosis periférica, y acá lo que me refiero con la dosis periférica es prácticamente la dosis que el paciente va a recibir fuera de los campos de tratamiento. En otras palabras, está correlacionada con la dosis integral que el paciente recibiría debido a dosis de fuga, dosis de scattering, creo que esa es la traducción a fuga, y también fuga en dosis interna que puede existir. Y casualmente tengo una de mis diapositivas que muestra este tipo de contribución. Después también la complejidad atribuida al plan. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, un caso de cabeza y cuello, donde tenemos la dosis que se le está dando al paciente, pero también con un boost que está integrado al mismo plan. Es lo que se llama un boost simultáneo integrado, o en inglés el SIB, no sé, Simultaneously Integrated Boost. Casualmente, como digo, cabeza y cuello es un buen ejemplo para este propósito. Y obviamente también cuando se está dando este tipo de tratamientos, tanto, por ejemplo, acá ya el ejemplo más palpable es de BIMAT, tenemos el movimiento de las multihojas que están delineando diferentes aperturas, pero también tenemos el movimiento del cabezal del acelerador, el gantry, y también una variación en la tasa de dosis que se está usando, lo cual prácticamente se traduce a una variación en la fluencia y la intensidad para dar el tratamiento requerido. Así que todos estos puntos, si queremos tener una manera cuantitativa de hacer las mediciones, de determinar qué tan efectivo, qué tan precisa es la dosis que se le está dando al paciente, etcétera, bueno, vamos a tener que identificar y tenerlo bien en cuenta cuáles serían los detectores adecuados para este propósito. Ok, así que si vemos las recomendaciones del reporte 120, acá indica que, por ejemplo, para un control de calidad, el control de calidad, tanto sea para un caso de IMRT o de BIMAT, tenemos que enfocarnos a la dosis total acumulada.
que nos está dando cada uno de los campos involucrados o cada uno de los arcos involucrados, si estamos hablando de BIMAT. ¿Ok? No la dosis por cada segmento. Casualmente, años atrás, este era una de las incógnitas o una de las maneras de cómo hacer las verificaciones de un plan, ¿no? Se hacía prácticamente la distribución de dosis de que cada campo estaba contribuyendo, pero no, y al final obviamente se veía la dosis total, pero no, el proceso no era muy preciso al final. Así que el reporte 120 prácticamente como que da un ajuste completo a cómo se deberían llevar a cabo estas mediciones. Ahora también, si vamos a hacer un tipo de medición puntual, es importante hacer la verificación en localizaciones dentro de la distribución de dosis, particularmente donde tenemos la más alta concentración de la dosis en una región relativamente homogénea, hablemos. Y también tenemos que hacer una verificación de esta dosis en la parte del gradiente. Hoy en día, y este es un comentario muy personal a esto, hoy en día, por ejemplo, en clínicas que ya están establecidas con técnicas de IMRT, con técnicas de BIMAT, prácticamente todas estas mediciones que están enumeradas acá se hacen o son incluidas prácticamente con el uso de detectores electrónicos y detectores electrónicos de 2 dimensiones. Casualmente estos aparatos dan o miden cada uno de estos puntos de una manera relativamente precisa y obviamente con el software con el cual operan dan los análisis necesarios para poder tener una verificación muy completa de la calidad del plan que ha sido generada antes de utilizarla para el tratamiento clínico de un paciente. Ok, entonces ahí, habiendo hecho este comentario, entremos ahora un poquito más en más detalle a la parte de los detectores. Ok, así que el reporte acá era, o una de las metas de este reporte, era para brindar al físico médico la información más relevante de cada uno de estos detectores que tenemos disponibles. Y claro, está en base al propósito de uso para IMRT o BIMAT QA. Así que estos son los puntos, los detectores que voy a tocar. Posiblemente voy a estar cubriéndolos de una manera generalizada, pero también haciendo puntos saltantes al igual. Acá les estoy mostrando una fotografía de los detectores que hoy en día se pueden encontrar en una clínica. Acá podemos ver una cámara, una microcámara cilíndrica ionizante. Acá tenemos los MOSFETs. Particularmente yo no tengo ninguna experiencia en el uso de MOSFETs. No los tenemos acá en UC Irvine. Acá esto les estoy mostrando los diodos. Hace años utilizábamos estos diodos para monitoreo de las dosis de pacientes. Lo que sí utilizamos bien regularmente son los TLD que los estoy mostrando aquí. No sé si pueden ver mi cursor, sí lo ven. Ok. Y finalmente acá una fotografía de la cámara Farmer, que esto debe de ser prácticamente un instrumento que debe de existir en cada clínica de radiación oncológica, porque este es el instrumento utilizado para calibración de los haces de fotones, obviamente. Ok, entonces acá les estoy mostrando una de las tablas del reporte 120, donde especifica o prácticamente hace una resumen con todos los puntos específicos saltantes de las cámaras cilíndricas que existen en el mercado. ¿Ok? Y también, obviamente, acá estas son cámaras cilíndricas que típicamente pueden ser utilizadas para calibraciones absolutas o también para dosis de medida relativa. Sin entrar en mucho detalle a cada uno de estos puntos, estos ustedes mismos los pueden ver,
tengo una pregunta acá para la audiencia, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, acá estoy poniendo en este cuadrado, en este rectángulo, perdón, la cámara CC13. Así que suponiendo que estamos usando esta cámara CC13, ¿ok? Para una colección de datos de PDDs, Percent Depth Dose, que es, viene a ser el nombre en inglés. Así que la pregunta que tengo es, ¿cuál es el punto efectivo de medida para la colección de data de PDDs para fotones, tanto para fotones como para electrones? Ahí en la audiencia tienen la respuesta. Ahí si pueden poner el audio para escucharlos. 2 veces radio al cuadrado. ¿Perdón? 2 veces radio al cuadrado. No. Dependiendo la energía, si es electrones, multiplicamos el radio por 0.5. Si es fotones, multiplicamos por 0.6 para el radio de la cámara cilíndrica. Exacto. Exactamente. Esa es la respuesta. Física y Adirap. Sí. Gracias. Sí, esta es la respuesta correcta. Así que ahora le hago este punto saltante porque si estamos haciendo el comisionamiento de un acelerador, ¿ok? Y estamos sacando obviamente los PDDs, ¿no? Para diferentes energías, tanto de fotones como para electrones. Obviamente tenemos que saber de que el punto prácticamente efectivo, el punto efectivo donde se generan todos los electrones, ¿no? Prácticamente, bueno, no emitidos, pero si por ejemplo los electrones que han sido empujados afuera a través de, por ejemplo, de los fotones que vienen, ¿no? Dentro de la cavidad de la cámara. Este punto de donde se originan estos fotones, estos electrones, a través de Monte Carlo se determinó que para el caso de un haz de fotón, que es la fuente principal, prácticamente se puede aproximar a 0.6, el factor 0.6 multiplicado por el radio de la cavidad sensitiva de esta cámara. Y en el caso de electrones es de 0.5 multiplicado por el radio de la cavidad sensitiva también de la cámara cilíndrica que se está utilizando. ¿Ok? Ahora, bueno, esta pregunta no la tengo acá, pero ¿creen ustedes que también se hace algo similar para el caso de si estuviéramos utilizando diodos para estas medidas? ¿O no? Una pregunta así que se me acaba de ocurrir. ¿Es una respuesta de sí o no? ¿Alguien sabe? No. Exacto. La respuesta es no. Esto es para... Las aplicaciones son hechas para estas cámaras ionizantes cilíndricas. Ok, perfecto. Sigamos adelante. Ok, así que veamos ahora las características dosimétricas de estas cámaras pequeñas. Ok, así que las ventajas que podemos sacar de estas cámaras es de que son bien estables. Efectivamente, son las cámaras, al menos por experiencia propia, demuestran bastante estabilidad. Así que esto es muy cierto. Las medidas definitivamente son de carácter lineal, ¿ok? Y esto, no sé si es que en sus controles de calidad de los aceleradores hacen medidas de constancia, ¿no? Ahí pueden ver la linealidad, perdón, de los resultados que se están sacando con las cámaras. Definitivamente tienen una dependencia prácticamente que se aproxima a cero con respecto a la dirección de cómo el haz está irradiando la cámara y una independencia de la energía que se está utilizando. Y obviamente acá las cámaras, como parte del proceso de calibración, tienen que tener un factor de calibración que es trazable
a una entidad, en este caso el Instituto Nacional de Standards y Technology acá en Estados Unidos, o a un laboratorio acreditado con prácticamente que tienen las calibraciones o factores de calibración que vienen de esta entidad. ¿Ok? Las desventajas. Bueno, sí, vamos a tener un tipo de volumen promedio en la medida, así que en inglés un volume averaging. Definitivamente, si estas cámaras tienen un electrodo central hecho con un material metálico de alto Z, también puede haber un tipo de dependencia en la energía del haz que se está utilizando para hacer las medidas y utilizando esa cámara con este alto material, con este electrodo central de alto Z. Y siempre vamos a tener, lamentablemente, el efecto tallo. Acá el efecto tallo uno lo podemos determinar experimentalmente. Prácticamente es cosa de definir ciertos campos, unos campos, por ejemplo, rectangular, que sea paralelo a la longitud de la cámara que se está utilizando, y después hacer una rotación 90 grados y solamente irradiar la sección sensitiva de esta cámara. Y ahí se puede ver la diferencia si es que hay algún efecto de tallo. Ok. Características de uso de cámaras pequeñas. Ok. Para medidas de dosis absoluta. Sí, definitivamente las cámaras pequeñas se pueden utilizar para este tipo de medidas absolutas. Obviamente, como ya lo he mencionado hace un momento, necesitamos tener un factor de calibración que sea trazado a algún laboratorio acreditado. Así que eso es de suma importancia. Y de acuerdo acá al reporte, indican de que no se deben de usar para los perfiles de penumbra que se intenta modelar en el sistema de computación, en el Treatment Planning Software para planificación. Y también acá no aconsejan el uso de este tipo de cámaras para medidas de dosis entre hojas y debido a hojas opuestas, no intra o inter multihojas, como se puede ver aquí. Personalmente no estoy 100% de acuerdo con esta recomendación, ¿no?, en el uso de perfiles de penumbra, por la siguiente razón. Por ejemplo, acá les estoy mostrando, esta es prácticamente la data de comisionamiento. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestro sistema de planificación. En nuestra clínica utilizamos Eclipse, ¿ok? Así que es un producto de Varian. Y acá, por ejemplo, podemos ver la línea en roja acá. Es uno de los perfiles. Casualmente, este es un perfil para un campo de 10 por 10, colectado a una profundidad de 10 centímetros. Así que es prácticamente una profundidad referencia, llamémosle. Y acá podemos ver acá la curva que fue medida fue hecha con una cámara CC13, como se lo indico aquí, y está representada por esta curva más o menos en color celeste, como se puede ver. Ahora, la curva en rojo es la curva que el sistema de planificación calcula. Así que es una curva calculada. Claro está, también, si no estoy equivocado, es en base a respuestas o cálculos vía Monte Carlo, etc. Pero ahora al punto que voy es, se puede ver esta discrepancia, ¿no? Acá tenemos la curva medida comparada con la curva calculada. Y acá en esta figura de abajo se pueden ver el porcentaje de discrepancia o de diferencia que tenemos entre ambas curvas en función de las distancias, ¿no? Como se puede ver acá. Así que podemos ver de que acá podemos tener una discrepancia de hasta un 8%. Ok. Así que la pregunta que tengo yo para acá, para la audiencia, es, ¿creen ustedes que la curva acá medida que se está dando
se puede mejorar. Y si se puede mejorar, ¿qué detector podría dar mejores resultados? ¿Alguien me puede contestar? Mi pregunta es, con respecto al campo, ¿qué tamaño de campo es? Y Es un de 10 ahí por 10. podrías decir cuál es el detector. ¿Un 10 por 10? Es un 10 por 10. Con una cámara, ¿qué cámara, perdón, fue tomada? Con una cámara CC13. Así que es una cámara pequeña. Sí. Pues Ahora la posiblemente pregunta se podrá tomar con un diodo. Exacto. Con un diodo sería uno de los puntos ideales y vamos a estar tocando ese tema en un momento. Pero, por ejemplo, si es que acá el perfil, la medida del perfil se hubiera hecho con un diodo, es muy posible que el diodo hubiera aproximado la parte de la penumbra más cercanamente a lo que está calculado aquí. ¿Me dejo entender? Y de repente también, si es que se puede usar una microcámara, podría dar también mejores resultados, pero habría que tener bastante cuidado con el uso de una microcámara. Pero desde el punto de vista de la resolución espacial, porque acá la gran diferencia que se ve acá, todo está basado en la resolución espacial. Si tenemos un detector o una cámara que tenga un volumen sensitivo más pequeño, eso significa que va a tener una mejor resolución espacial. Y los datos que se van a sacar van a ser, definitivamente, van a tener un mejor acuerdo con lo calculado aquí. ¿Ok? Ok, entonces sigamos adelante. Tenemos las características de uso de cámaras pequeñas. Ok, como lo estaba mencionando, tenemos las directrices. Si la cámara tiene un electrodo de material de alto Z, el reporte indica de que es mejor hacer un tipo de cross calibración, ¿ok? Con una cámara que definitivamente sea confiable, sea trazada o tenga una calibración trazada a un laboratorio acreditado o a NIST. Y obviamente de esta manera se puede sacar datos o un tipo de factor de corrección para esta cámara con un electrodo de alto Z. Obviamente acá se tiene que tener en cuenta de que puede existir una heterogeneidad dentro de la cámara, ¿ok? Como está indicado aquí. Y como también ya lo he mencionado, cuando se están haciendo mediciones de dosis van a haber un tipo de cálculo de promedio de dosis en el volumen activo. Así que son puntos saltantes que definitivamente son mencionados en el reporte. Ahora, esto me parece que también es mencionado en el reporte, pero también tiene ciertos elementos ahí que saqué de otras fuentes. Si hablamos del electrómetro, el electrómetro aquí, un electrómetro que tiene una muy buena performance, va a tener una corriente de fuga que se aproxima a más o menos 10 a los menos 15 amperios. ¿Ok? Así que prácticamente una corriente nula, hablemos. Así que esto viene a considerarse como el mejor electrómetro para usos de calibración en radioterapia. Y acá esto debe ser promedio, no promedio, pero acá podemos ver prácticamente los niveles de calidad de los electrómetros si es que tenemos una corriente de fuga que son más grandes que 10 a los menos 15 amperios. Ahora, si es que tenemos este electrómetro y se está utilizando con unas cámaras de ionizaciones pequeñas, las cámaras de ionizaciones pequeñas, debido al volumen que es sensitivo que tiene, que es relativamente pequeño, lamentablemente van a ser también muy sensitivas a la performance del electrómetro que se está utilizando. ¿Okay? Así que si el electrómetro tiene una corriente de fuga alta, eso va a afectar las lecturas, o bueno, las lecturas de la cámara de repente no van a ser las correctas.
Ok, ahora entremos a la parte de los diodos. Ok, y esto era lo que estábamos hablando hace un momento. Pueden ver aquí, por ejemplo, los volúmenes de los diodos, las dimensiones de los diodos. Así que como les estoy mostrando acá, y esto también sacado del reporte 120, los diodos como detectores de estado sólido son ideales para medidas que requieren alta resolución espacial. ¿Ok? Así que esto definitivamente es una de las ventajas tremendas que tienen este tipo de detectores comparado con detectores cilíndricos con cámaras ionizantes. Incluso los microcámaras al igual. Definitivamente no, la resolución espacial es mejor en un diodo. Así que como ya lo estaba mencionando, el volumen activo es más pequeño que el de las cámaras de ionización, tiene bastante sensibilidad, pero también tienen desventajas. ¿Ok? Y acá estoy enumerando las desventajas de estos detectores. Aquí, bueno, no sabía cómo ponerlo en español ahí de manera correcta, así que le puse over response. Puede haber una sobre respuesta, llamémosle, para fotones de baja energía. Definitivamente los diodos van a tener una dependencia a la energía del haz que los está irradiando. También dependencia en la tasa de dosis, el flujo de dosis. Definitivamente una dependencia angular. ¿Ok? Y con el tiempo se puede ver un decaimiento, llamémosle, de sensibilidad de estos diodos. Ahora, la pregunta que tengo yo, o algo que de repente es muy generalizada, hoy en día tenemos equipos de equipos electrónicos, ¿no? De arreglos matriciales para hacer las medidas o las verificaciones de campo de un tratamiento de IMRT de BIMAC. Por ejemplo, el MapCheck es uno de ellos, el ArcCheck es el otro. Ambos de la misma compañía. Y ambos también utilizan diodos. ¿Ok? Acá en nuestra clínica nosotros tenemos los dos instrumentos y los hemos estado utilizando ya por varios años. Así que al punto que quiero llegar es de que estos instrumentos, como lo mencioné, utilizan diodos. Pero la tecnología para los diodos ha madurado de tal manera que si cualquier daño debido a la radiación de estos diodos, parece que ahora se ha disminuido debido a la calidad, de repente debido a los materiales, a la tecnología, etc. Y definitivamente son más duraderos por ese lado. Con respecto al ángulo, dependencia angular, eso sigue existiendo, pero ahora si vemos en la parte de los detectores electrónicos, las correcciones angulares se hacen en software, así que hay factores de corrección angular y se ha llegado a tener muy buenos acuerdos o muy buena, como digo, correlación para corregir estos efectos de ángulo y de los diodos. Ok, otra pregunta acá para el grupo. Y me gustaría ver si es que hay otros participantes. La pregunta es la siguiente. Para unas de electrones, ¿con qué detector, tanto sea una cámara de ionización o diodo, se determina PDD directamente? ¿Y por qué? Una pregunta básica. Así que espero, es prácticamente como un review que estamos haciendo. Ahí veo el nombre Jesús Rubalcaba. Jesús, ¿nos puedes dar tu respuesta? No me escuchó. ¿Alguien más? ¿Tenemos a otros participantes o no muchos participantes? Ok. Bueno,
No sé, ¿alguien me quiere dar la respuesta? Pues yo sobre la pregunta tengo una duda. Sí. ¿Quiere decir, bueno, que no convierta de ionización y que me vaya directamente a dosis? ¿Esa es la pregunta? Claro. ¿Qué detector da prácticamente dosis directamente? Dante, tenemos unas respuestas en el chat. Ah, en el chat. Ok. A ver qué tenemos en el chat. Con un centellador, con una cámara plana. Oh, no sé. Ok. La respuesta aquí es con un diodo. Claro. La razón, si es que, por ejemplo, estamos utilizando un diodo para medir el porcentaje de dosis en profundidad de un haz de electrones, no se necesita hacer ningún tipo de corrección debido a el poder de frenado, el stopping power. ¿Ok? Con una cámara de ionización se requiere hacer este tipo de corrección. Y la cámara de ionización, prácticamente lo que uno está colectando es el percent depth of ionization, PDI. ¿Ok? Así que no es dosis directamente. Es prácticamente la ionización. Es por eso que se requiere este tipo de corrección por el stopping power. Y para electrones de más baja dosis, es ahí donde se ve este tipo de diferencia más claramente. ¿Ok? Así que esa es la respuesta. Ok. Personalmente nunca he trabajado con diodos de diamante. Ok. Así que esta información definitivamente, bueno, todas las informaciones acá están viniendo del reporte, pero aquí me baso en lo que indica el documento. Definitivamente parece que el diodo de diamante es el diodo ideal, ¿ok? En términos de que tiene un volumen activo pequeño, definitivamente es sensible a alta radiación. Algo muy, muy importante, el material del diodo se aproxima a agua, a la piel, ¿ok? Y tiene poca dependencia direccional. Así que por ese lado, obviamente el carbono, ¿no? Es uno de los materiales ideales para sacar un tipo de diodo de esta forma. Ahora, la desventaja, definitivamente la desventaja más clara es que son costosos, ¿ok? La posibilidad de dependencia del flujo de dosis, a mí me parece que la dependencia puede ser relativamente baja, ¿ok? Así que, en otras palabras, casi diría yo que muy bien podrían ser independientes. Pero lo que sí sé por conversaciones con colegas y también leyendo en otras fuentes es de que sí son costosos. Ok, hablando de Dios ya de manera generalizada, definitivamente los Dios son, se recomienda que sean más usados para medidas de dosis en forma relativa, definitivamente para medidas de dosis en la región de gradientes. No se requiere el uso de Dios en las zonas periféricas. Las zonas periféricas van a ser zonas enormes y los diodos, teniendo un tipo de volumen pequeño, se convierte en un elemento o en un detector impráctico para sacar información de dosis en zonas periféricas. Ahora, con respecto a las dosis relativas, y también volviendo al punto que estaba haciendo con el uso de estos detectores electrónicos matriciales que utilizan diodos casualmente. Estos detectores son calibrados de forma absoluta y acá estamos usando diodos. Y los diodos prácticamente, en experiencia propia acá con estos equipos,
nos dan una medida de dosis absoluta que es relativamente muy precisa, muy confiable. Así que me imagino yo que obviamente el reporte, de repente el tiempo cuando fue publicado, todavía no se sabía mucho de la precisión o bueno, la calidad de estos diodos en estas fuentes matriciales. Ok, hay otros elementos con respecto a los diodos. Definitivamente es recomendable usar diodos sin blindaje. ¿Ok? En experiencia propia nunca no he tenido la oportunidad de utilizar diodos con blindaje para ahí compartir con ustedes ahí las diferencias que se pueden dar. En términos de conectarme con el dedo, contacto. Ok. Y acá obviamente están recomendando no usar diodos para dosimetría en vivo en fantomas. Ok, perfecto. Definitivamente siempre hay que hacer un monitoreo de la sensitividad del diodo. Esto hoy en día sí es algo que incluso con estas detectores electrónicos matriciales, esto lo hacemos también cada cierto tiempo. Y definitivamente, como ya fue mencionado, hay que tomar en cuenta la posición del diodo. Esto es algo que me llamó la atención en el caso de un diodo de diamante, una pre-irradiación a una dosis de 5 gray. Como digo, no puedo hacer muchos comentarios por este lado porque no tengo esta experiencia con el uso de estos diodos de diamante. Entremos a la parte de los TLDs. Me imagino yo que acá la audiencia utiliza TLDs de manera regular en su clínica. ¿Es así o no necesariamente? Bueno, nosotros acá en UC Irvine sí lo utilizamos regularmente. Y definitivamente acá puedo hablar con bastante, en base a experiencia, del uso de los TLDs. Definitivamente vienen de tamaño pequeño, incluso hay TLDs de más o menos casi 1 por 1 milímetro cúbico, así que extremadamente pequeños, utilizados para hacer la medida de dosis de semillas para braquiterapia de próstata o etcétera. Estas son semillas de iodina, ¿no? Iodine 125, etcétera. Definitivamente el material del diodo es comparable a la piel y sí no hay ningún tipo de conexión electrónica necesaria y también muy poca dependencia direccional. Pero las limitaciones es de que muy bien la dosis de repente no va a ser lineal y acá les voy a mostrar ejemplos de calibración. Sí hay cierta dependencia del haz, en otras palabras, las calibraciones, por ejemplo, se tienen que hacer con la energía del haz que se va a utilizar para hacer las medidas en el paciente. Y sí requiere una espera de más o menos aproximadamente 24 horas para leer la dosis acumulada en cada uno de estos TLDs. Sí puede requerir un poco de trabajo para poder sacar las dosis finales. Características de uso para geometrías o setups, definitivamente, y esto lo voy a mostrar con diapositivas. Me voy a dar un salto aquí a esta parte de las calibraciones. Estas son calibraciones que nosotros hemos hecho acá en UC Irvine. Y acá podemos ver, por ejemplo, con estos diodos tenemos una calibración que es prácticamente con respecto con la diferencia de este solo punto, tenemos una calibración que es relativamente lineal. Y acá podemos ver con otro set de diodos donde la calibración tuvimos que ponerle un polinomio como fitting para este tipo de calibraciones.
Así que definitivamente estos son los usos que se pueden ver. Y acá, para nuestros pacientes, por ejemplo, acá podemos ver los usos de los TLDs en diferentes posiciones. En este caso, para un caso, acá estábamos irradiando toda la zona de la boca de este paciente, la zona del cuello. Esta es la parte de la laringe del paciente que estábamos tratando, y acá podemos ver el brazo y la zona de más o menos superior de una mama para este paciente. Ok, déjeme venir. Para el uso de los TLDs, espero yo que esto es bien conocido, se necesita tener unos protocolos bien estrictos para el uso de los TLDs, tanto en la parte de la calibración como después subsecuentemente para hacer el annealing de estos detectores. Ok. ¿De acá de la audiencia tienen experiencia con el uso de MOSFETs o no? No. Okay. ¿Sí? Dante, una pregunta. Sí, ¿Podemos volver a los TLDs? claro. Cuando estaba haciendo mi rotación de cáncer de recto y cáncer de ano, a veces había un tumor que está superficie en el piel, y entonces nosotros usamos TLDs para asegurar que el dosis que está recibiendo la lesión superficie fue accurate. Y eso fue un concepto nuevo para mí, pero me dijeron que hay mucho scattering cuando el haz sale del gantry, y el scattering de photons es muy esporádico, y entonces hay que asegurar que el dosis calculado es el dosis actual cerca del surface. ¿Es correcto? En parte sí, pero lo que hay que tomar en cuenta es de que la dosis que es calculada en la superficie de un paciente y que se ve en el Treatment Planning Software, es muy posible que esa dosis sea no precisa. En otras palabras, una dosis, an inaccurate dose. La razón por la cual se debe esto es de que si nosotros vemos el PDD de un haz, ¿ok? En la región de superficies, por ejemplo, ahí usemos un haz de 6 megavoltios. La dosis máxima de este haz de 6 megavoltios ocurre a una profundidad de 1.5, 1.6 centímetros. Entonces, desde el punto de la superficie hasta donde se llega a la dosis máxima, ¿ok? Ese es lo que se llamaría el build-up region. Lamentablemente, en esa región hay bastante incertidumbre. Y debido a eso, los sistemas de planificación en esas regiones, lamentablemente, hacen una muy buena aproximación de cuál va a ser la dosis que puede recibir en la piel un paciente, pero la precisión no es tan grande como el cálculo de dosis a una profundidad de, por ejemplo, 2 centímetros para abajo. ¿Ok? Esa es la limitaciones con los sistemas de planificaciones, y a consecuencia de eso, es por eso que queremos nosotros hacer las medidas con los TLDs en estas regiones superficiales para tener una información de que sí la dosis está llegando a esa región, o la dosis que llega a la región de la piel es una dosis adecuada para tener control del tumor que estamos tratando, o también para hacer decisiones si es que lo que se necesita utilizar es algún tipo de bolus material, ¿no? Un material bolus para incrementar la dosis en la piel. No sé si eso responde a tu pregunta, Ben. Sí, me ayuda mucho. Muchas gracias, Dante. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Y a la última pregunta, doctor Roa, muchas personas contestaron que no en el chat. Que no, ¿para cuál pregunta Bueno, es yo tengo esa? una Que no usan TLDs. No, no, el próximo, el siguiente. pregunta. Bueno, no Más. puedo escuchar ahí. La señal está un poco débil. No sé, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, ¿cuál era la pregunta que tenía ahí? Parece que era una participante. Sí, y como usted está comentando, dice que hay una desviación cuando se hace el cálculo en la región de incremento. ¿Se sabe más o menos, bueno, ahorita yo no me acuerdo, cuál es el porcentaje de entre un cálculo real? Ok, ¿cuál es el porcentaje de qué? Si no se puede, de desviación o de entre un campo real y un campo como incierto, pues por hacer el cálculo en esa región de incremento. Ok, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ok, de repente la mejor manera de contestar esta pregunta es de la siguiente forma. Si nosotros vemos, por ejemplo, vemos un PDD medido, ¿ok? Si estamos viendo un PDD, por ejemplo, volvamos a las de 6 megavoltios. En la región de la superficie, si no estoy equivocado, creo que se ve más o menos que en la superficie está, creo, de repente 60% se ve en la curva del PDD, ahí a 0 centímetros de profundidad. Pero se puede ver que en el sistema de planificación, a 0 centímetros de profundidad, en otras palabras, en la superficie, ese número, ese porcentaje puede variar. De repente ese porcentaje es un poco menor. Y típicamente las diferencias en estos PDDs es porque la data de los sistemas de planificación, por lo general, porque hoy en día los modernos se basan en resultados de Montecarlos. ¿Ok? Así que siempre va a haber un poco de diferencia en lo que los Montecarlos están dando comparado con lo que uno está midiendo ahí en agua. Y por eso que la incertidumbre muy bien puede estar dentro de se puede aproximar hasta un 20% y a nivel de superficie, ¿ok? A nivel de superficie. Pero a medida que nosotros empezamos a entrar un poco más, empezamos ahí a entrar más en profundidad, obviamente el acuerdo entre lo medido y lo calculado se convierte en, de repente, 1 o 2%, ¿ok? Así que es mínimo. Pero esa es la razón por la cual en esa zona de el build-up region, ¿ok? Esa zona de incremento, build-up, que se ve y definitivamente que está ilustrado en los PDDs, es ahí donde la incertidumbre es la mayor. No sé si eso responde a tu pregunta o al menos aclara ciertas dudas, espero. Sí. No, Okay. sí la responde, gracias. Ok, gracias. Bueno, entremos a la parte de los MOSFETs. Como digo, personalmente no tengo experiencia con estos detectores y así que de acuerdo al reporte indica de que son de tamaño pequeño, una respuesta de dosis lineal, poca dependencia en posición y dirección, y una de las cosas interesantes son de que nos dan las dosis de forma inmediata. Para mí la dosis de forma inmediata es una de los elementos más necesarios. Y hoy en día esto lo podemos sacar también con OSLDs. Estamos acá en nuestra clínica viendo la posibilidad de adquirir estos detectores. Desventajas para los MOSFETs es de que obviamente no tienen una densidad que se aproxime a la piel.
muy bien puede haber cierta dependencia de la energía del haz que se está utilizando. El uso de estos MOSFETs o la reliability, ¿okay? Qué tan buenos, qué tan confiables pueden ser. La confiabilidad de vida puede ser limitado. Y también, debido a la radiación, esto también puede causar daños que pueden reducir esta confiabilidad. Definitivamente, como los muestro acá, estos detectores se pueden utilizar en geometrías o setups donde no es posible poner una cámara. Así que, en otras palabras, algo muy similar a lo que tenemos con los TLDs. ¿Ok? Y obviamente nos dan medidas puntuales. Y como ya ha sido mencionado, la gran ventaja es de que podemos tener los resultados en tiempo real. Esto es recalcándolo nuevamente y también desde mi punto de vista ahí de trabajo en la clínica, es una de las características más fuertes que puede tener un detector. Ahí poder sacar lecturas en tiempo real. ¿Ok? Definitivamente no es recomendable para hacer dosis absoluta, puede haber una discrepancia de 3%. Comparable con lo que dan los TLDs. Los TLDs también una dosis que puede fluctuar o una incertidumbre o una dosis con una incertidumbre de más o menos un 3%. De repente puede ser un poquito más, pero por lo general está en ese rango. Definitivamente hay que monitorear la sensitividad de estos detectores y también correlacionado con la exposición a la radiación, bueno, qué tanto puede reducir la sensibilidad de los detectores. Bueno, durante toda mi exposición he estado ya aludiendo a estos detectores matriciales. Acá les estoy mostrando una fotografía de un MapCheck. Acá tenemos el R-Check. Este es un producto de Matrix, este es PTW, si no estoy equivocado. Acá los detectores utilizados son cámaras de ionización. Y obviamente, no sé si acá la audiencia está familiarizada con películas crómicas. Así que estos son elementos de gran utilidad para este tipo de verificación dosimétricas. Las películas crómicas. Definitivamente la resolución espacial que se puede alcanzar con una película se convierte en el gold standard. ¿Ok? Definitivamente ningún diodo, ninguna cámara de ionización, tanto sea microcámara o algo o microdiodo, se puede aproximar a la resolución espacial que películas radiocrómicas pueden darnos. ¿Ok? Y acá se pueden ver todos los elementos saltantes de estas películas. Definitivamente la alta resolución espacial, que ya lo estaba mencionando, no requieren procesamiento, no son altamente sensitivas a luz ambiental, pero si están expuestas a la luz por bastante tiempo, ahí se puede ver definitivamente cierta sensibilidad. Se aproximan al tejido de piel, ¿ok? Y tienen, bueno, acá se indica que son de baja sensitividad para baja energía. Hoy en día existen películas gascrómicas diseñadas para dosimetría o irradiación con fotones de kilovoltaje para fluoroscopía, por ejemplo. Así que este punto de repente no es ya correcto. Las desventajas. Bueno, se pueden ver densidades ópticas bajas en caso de dosis de la clínica. Esto también me parece que no es ya una desventaja ya. Casualmente estas películas gascrómicas son sensitivas a una dosis de repente poco centigrade. ¿Okay? Así que sí
existe sensitividad. Así que este punto de repente hay que sacarlo. Este segundo punto sí es muy cierto. Puede haber algún tipo de susceptibilidad a las características del escáner que se están utilizando para sacar los datos de la película. Definitivamente la fuente de la luz del escáner, tanto sea roja o verde, puede ser uno de los puntos saltantes para esto. Sí sigue existiendo una dependencia en el batch de películas que están utilizándose, al igual que también, y acá me parece que se me pasó, también hay una dependencia en la orientación de las películas cuando se están haciendo el escaneo, ¿ok? De ellos. Con respecto al uso de las películas, definitivamente se pueden utilizar para dosis relativa, para las dosis de perfiles y para el modelaje de las, claro está. Sí, para sacar los campos pequeños y los factores de campo. El documento 120 recomienda no usar el uso para dosis absoluta. En experiencia propia nosotros hemos hecho usado películas capcrómicas para dosis absoluta con muy buenos resultados. Así que posiblemente de repente también es algo que necesite reactualización. Esto ya lo acabo de mencionar con respecto a las características del escáner, así que no voy a entrar en mucho detalle, pero definitivamente hay una dependencia en las características del escáner con la performance de la película. Se recomienda que la película sea escaneada más o menos cierto tiempo después de haber sido irradiada. Y bueno, tiempo atrás las compañías que producen estas películas recomendaban hacer el escaneo un día después. Y definitivamente se requiere hacer una medida de la respuesta de curva para cada experimento. Acá les voy a mostrar por ejemplo, una de las cosas que nosotros medidas que hicimos utilizando películas. Estas películas de cascrómicas no son las más precisas, la de alta calidad. Lamentablemente no teníamos las otras películas, las EBT3 disponibles, así que utilizamos las películas de QA. Y acá tenemos acá, este es un fantoma random, como se puede ver aquí, y acá tenemos el escaneo de este fantoma, prácticamente la tomografía del fantoma, perdón, donde se realizó este caso de cabeza y cuello. El propósito acá era de investigar las dosis de fuga fuera de los campos de irradiación. Así que esto fue mencionado casualmente al comienzo de la exposición. Tenemos que el tratamiento de cabeza y cuello estaba generado en esta parte, y acá tenemos diferentes películas cascrómicas a diferentes distancias del campo de tratamiento. Y acá podemos ver la dosis de fuga. Esta dosis de fuga corresponde a las regiones acá fuera del fantoma, y acá podemos ver la dosis de dispersión interna que se puede ver. Y acá tenemos la dosis que medimos. ¿Ok? Así que más o menos esto les da una idea de lo que se puede hacer con este tipo de películas. Y acá esto fue hecho con en el 2014, casualmente con un estudiante de Perú que vino aquí a UC Irvine. Y acá estábamos haciendo un control de calidad para un caso de radiocirugía intracraneal que envolvía bastantes metástasis intracraneales. Y acá podemos ver la cabeza de nuestro fantoma antropomórfico y acá el plan que fue irradiado. Así que este es un plan que requería varios arcos, ¿ok? Como lo podemos ver. Y el fantoma antropomórfico se le puso películas cascrómicas. Ahora sí estábamos utilizando las EBT3. Allí lo pueden ver por el diferente color que se tiene.
y acá las películas fueron puestas en cada tajada de la cabeza del fantoma, y también se pusieron TLDs al igual, y acá se puede ver lo que fue calculado comparado con lo que fue medido. Así que incluso ahí a simple vista hay muy buenas similitudes, y acá se puede ver también ahí todo hecho con dosis absoluta. Y acá en esta versión, ahí en el uso de, por ejemplo, de las películas cascrómicas, se utilizó la función gamma. Espero yo que estén familiarizados con esta función. Y acá podemos ver el acuerdo entre lo medido y lo calculado. Y acá podemos ver la función gamma, ¿no? Para cada una de estas regiones, donde la aproximación a 1 o menos de 1 está delineado por la región en gris. ¿Ok? Así que este es prácticamente el acuerdo que pudimos sacar. Y acá tenemos la parte del map check y también el matrix. Y acá con respecto a estos detectores electrónicos, definitivamente la medida de dosis, tanto relativa como absoluta, se pueden sacar de estos detectores. Son fáciles de usar, ¿ok? Y una de las ventajas más grandes que puedo notar en todo esto es de que la separación entre cada uno de estos detectores se puede aproximar más o menos al centímetro. Y hoy en día, la situación en que nos encontramos con la tecnología de los aceleradores, por ejemplo, tenemos FFF, haces de FFF, por ejemplo, para radiocirugía intracraneal, SRS, SBRTs. Me parece a mí que el uso de estos detectores, lo cual son sumamente prácticos, posiblemente no sean tampoco los ideales si es que estamos haciendo un QA de uno de estos tratamientos de radiocirugía. ¿Ok? Así que no voy a estar enumerando cada una de estas desventajas, ustedes los pueden leer, pero acá les estoy dando mis comentarios al igual. ¿Ok? Con respecto a las características de estos detectores de 2 dimensiones, definitivamente se están utilizando para dosis planares absolutas. Se usan para un QA específico de un paciente, y acá también se pueden usar para output factors relativos para campos pequeños. No es recomendable usar estos detectores para comisionamiento, ¿ok? Y acá, bueno, aparte de las directrices que ya las he mencionado de una u otra forma durante la exposición, acá, por ejemplo, el criterio que al menos en nuestra clínica utilizamos es de 3%. Esta es la diferencia en dosis, ¿ok? Y 3 milímetros. Esta es la diferencia de distancia entre lo calculado con lo medido, ¿ok? Con respecto a fantomas antropomórficos, sin llegar a mucho a cada una de estas descripciones específicas, acá podemos ver los requerimientos de estos fantomas, ¿ok? Material que se aproxime a agua, definitivamente pueden ser de carácter homogéneo o heterogéneo, etcétera. Así que esto es lo que tenemos en mente. Y tanques de agua, bueno, acá también esto ya lo he estado mencionando durante mi exposición, y definitivamente el tanque de agua es uno de los elementos más críticos para poder colectar todos los datos de comisionamiento requeridos. Esto también fue ya mencionado en detalle en otra exposición anterior, así que no quiero estar siendo redundante con este tipo de información. Referente a los bloques, definitivamente el uso de agua, y con los bloques, claro está, podemos utilizar películas gascrómicas, en ciertas situaciones también TLDs. Definitivamente tenemos que ciertos bloques son diseñados para poner o insertar cámaras cilíndricas u otros detectores. Fantomas antropomórficos, acá les estoy mostrando el fantoma rando,
casualmente acá ya en una visión más general, con las películas capcrómicas y el uso de los TLDs, como ya los he estado mencionando anteriormente. Definitivamente el uso de fantomas antropomórficos en la clínica son de gran utilidad. Si es posible, si tienen ahí el financiamiento para conseguir uno de estos fantomas, lo recomiendo muy fuertemente. Con respecto a otros detectores, tenemos los detectores en base a gel. Particularmente no tengo experiencia con el uso de estos detectores, pero en la literatura se indica que son muy efectivos y definitivamente dan una muy buena calidad de dosis en términos de dosis absoluta, ¿no? Ahí una muy buena aproximación a lo calculado. La situación con el dosimetría usando gel es de que toma bastante tiempo. Acá en esta diapositiva pueden ver los diferentes elementos o puntos que hay que tener para poder sacar resultados dosimétricos con un gel. ¿Ok? Y acá lo tengo todo en inglés, así que son muy efectivos, definitivamente dan una información de dosis en 3 dimensiones, pero el tiempo requerido es muy impráctico si es que estamos hablando de una clínica con bastantes pacientes bajo tratamiento. Así que con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, si no los he aburrido mucho, estoy acá a su disposición para contestar. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, doctor Roa. Hay varias preguntas en el chat. No sé si lo pueden leer. Varias preguntas en el chat. Voy al chat. Hay 2 de Jonathan Pacheco. De Jonathan Pacheco. Profesor Dante. Ok, voy a leerlo. So, Jonathan indica, actualmente para el QA en paciente específico se mide con arreglos de detectores. ¿Usted recomendaría también hacer una medición de dosis absoluta con cámara Farmer, como la recomienda el TG120? Gracias. Hoy en día, no recomendaría hacer eso, a no ser que es la primera vez que usted en su clínica están haciendo IMRT. Hoy en día, lo que yo sugeriría es definitivamente usar los detectores electrónicos. Los detectores electrónicos han demostrado ser muy veraces en la verificación de los controles de calidad, de la distribución de la dosis, ¿no? Para diferentes casos clínicos. Así que esa sería mi recomendación. Eso es lo que hacemos en la clínica aquí. Ahora, ¿cuál fue el criterio de análisis gamma para su trabajo presentado? La normalización fue local o global. Gracias. Estamos hablando del trabajo presentado este de aquí, me imagino. Ok. Si asumiendo que este es a la referencia, aquí en este caso, cuando hicimos este análisis, esto fue hecho en el 2014 y la parte del análisis gamma fue a 3% y 3 milímetros. Yo sé que hoy en día se ha reducido más o menos a casi a 2% y 1 milímetro, me parece, o algo por esa vecindad en términos de los requisitos para el factor gamma. Y acá, con respecto a la normalización, acá no se hizo ninguna normalización. En otras palabras, fue una medida directa en términos absolutos. Con la película hecha. No sé si esta es la referencia. De repente estoy... Jonathan, ¿te refieres a algo diferente a lo que estoy presentando? Pero en este caso, acá las películas fueron calibradas y se sacó la dosimetría absoluta. Pero me parece que esto no es lo que Jonathan me está preguntando. De repente él me puede
Él Voy a contestó hacer sí. una Él contestó que sí, ese trabajo. Entonces sí, sí contestaste la pregunta. Ok. Ok, perfecto. A ver, ¿quién más tenía preguntas? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Por ejemplo, para un arreglo matricial, si yo tengo, por ejemplo, para un tratamiento, tengo 3 campos, mismo isocentro y todo, mi pregunta es, para el análisis gamma, ¿calcula el análisis gamma de cada campo o, la gamma total de los 3 campos? Típicamente es el ¿Cuál gamma sería su total. consejo? No, Ok. típicamente es el gamma total, porque cuando se generó el plan de verificación, se estaba utilizando toda la dosis total o la dosis contribuyente por cada uno de los campos definidos, ¿ok? Así que cuando se está haciendo las medidas de verificación con los arreglos matriciales, uno va a estar irradiando el detector con todos los campos o con todos los arcos que son necesarios para dar la dosis real al paciente. Así que el análisis no es campo por campo, pero es todo global. Y casualmente esto es lo que recomienda este reporte al igual. ¿Ok? Un análisis global. Muchísimas gracias. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas en el chat? Sí, estoy viendo. Existen múltiples software comerciales para análisis de radiocrómicas, también software creados en house. Unos corrigen por más y otros por menos factores. ¿Hay dosimetría? Sí, entre más correcciones se quieren realizar. Ok. En su experiencia, la elección de software para análisis, escáner y demás, ¿genera una diferencia significativa en los resultados? ¿O es más el boom comercial para la venta de softwares y escáneres? Ok, esta es una pregunta muy, muy buena, interesante. Lamentablemente, no he estado... Ok. Cuando hice el análisis o el trabajo acá de intracraneal, nosotros utilizamos el software DoseLab, ¿ok? De mi parte, a mí me gustó este software bastante y también anteriormente a esto hicimos una verificación de los datos que estaban saliendo del software con TLDs. Así que encontramos un muy buen acuerdo. Así que por ese lado mi experiencia es muy limitada. Yo diría, he escuchado de que otros paquetes, incluso este software que es gratis, el ImageJ, también trabaja muy, muy bien. Así que por ese lado no puedo hacer más comentarios con respecto a la calidad y los resultados que se esperarían de los softwares. Ahora, con respecto a la parte de los scanners, hay artículos que recomiendan ciertos tipos de scanners. Casualmente uno de ellos es el Epson 10.000 XL, me parece que es. Pero también hay otros scanners. El punto a verse con respecto a los scanners es que puedan tener como fuente de luz, puedan tener la luz, es una luz roja con 630 nanómetros de wavelength. No sé cómo es la traducción, onda de largo o algo, wavelength, longitud de onda, perdón. ¿Ok? Y también no solamente la luz roja, pero creo que es luz azul o luz verde, que es diferente largo de onda, creo que es 470 nanómetros, me parece. Pero eso, por lo general, teniendo estas dos fuentes de luces, el escáner se convierte en un equipo ideal para hacer para las lecturas de las películas capcrómicas. Ok, perfecto. No sé. Acá veo una pregunta de Freddy respecto al maniquí de gel. Los moldes son realizados por medio de impresoras 3D.
Esa es una muy buena pregunta. Freddy, te puedo decir de que no tengo la experiencia con el uso de gel y los maniquís. Sé que hay una compañía, no sé si está acá en California, creo, bueno, Presage, se me ha olvidado. Pero creo que estos maniquís son hechos, bueno, si van a ser en 3D hay que tener bastante cuidado con los materiales que se están utilizando en la impresora. ¿Ok? A mí me parece que no son 3D, son de molde. Pero no estoy 100% seguro. Ok, otra pregunta que tengo. Buenas noches. ¿Podría comentar respecto al uso del Portal Dosimetry? Por ejemplo, al no tener ningún otro equipo de matriz de detectores, ¿o se recomienda utilizar un equipo externo al mismo acelerador? Muy buena pregunta. Milton. Perfecto, Milton. Sí, ¿cómo estás? Lo conozco a Milton muy bien. Ok, Milton. Creo que en algún momento de repente habrás escuchado mi respuesta a esta pregunta. Así que, en opinión propia, yo prefiero tener un detector independiente al acelerador. ¿Ok? Y si este detector puede colectar la dosis prácticamente sin ningún tipo de correcciones. En otras palabras, con una calibración y con un tipo de gain matching para los detectores, eso en forma personal es la mejor manera de verificar la calidad del plan, la calidad de la dosis absoluta que se le va a dar al paciente. El Portal Dosimetry definitivamente ha demostrado ser también muy efectivo, pero una de las cosas que de manera personal a mí como que hay que verificarlo 2 veces es de que requiere una configuración y requiere una configuración en el sistema de planificación y también otros elementos de carácter de software para que una vez implementados puedan dar un tipo de respuesta de dosis absoluta que sea confiable. Yo sé que se maneja muy bien y definitivamente si es que hay limitaciones en costos de detectores, etcétera, muy bien podría ser una alternativa, pero antes de implementar eso, yo diría valdría la pena verificarlo, tener una verificación confiable y segura que la performance del Portal Dosimetry va a estar bien. Pero esta es opinión propia. ¿Ok? Perfecto. Ok, acá hay una pregunta de Roberto. Perdón, en una QA con el Matrix, si la gama se desvía del 3% y 3 milímetros, se recomienda volver a calcular el plan. ¿Y a qué se debe a que la gama falle? Esa es una muy buena pregunta. En experiencia propia, y acá no usando el Matrix porque no lo tengo, okay, nosotros acá utilizamos el MapCheck. Nosotros hemos visto desviaciones que ocurren en las secciones de bajas dosis. En otras palabras, en la región periférica, bueno, no cercana a la periferia del campo de tratamiento, porque ahí las dosis son más o menos en los centigrade, ¿ok? 30, 40, 50 centigrade. Y algunas discrepancias por ese lado, por ejemplo, si el detector mide 50 centigrade, pero el cálculo indica que debería haber sido 30 centigrade. Eso de ahí va a causar puntos donde el análisis gamma va a fallar, ¿okay? O no va a pasar. Esto lo vimos nosotros cuando estábamos tratando casos anorrectales. Y definitivamente son unos casos donde el volumen de tratamiento es bastante grande. Y lo que hicimos para corregir esta discrepancia es de que
en la parte de la planificación pusimos una, tratamos de reducir la parte de las dosis en la penumbra lo más posible. Y esto se puede utilizar o se puede hacer definiendo estructuras de corrección en el planificador, ¿no? Avoidance structures ahí que conforman la dosis al volumen central de la que se va a tratar. Así que esta ha sido mi experiencia. Perfecto. A ver, otra pregunta. En algunos sitios se ha depurado el proceso en VIMA para tratamientos con la próstata y no hacen la verificación de pacientes específicos de estos planes. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Está bien? Ok. Me parece que lo que Christian está indicando es, por ejemplo, por lo que he escuchado, en Memorial Sloan Kettering, en Nueva York, por ejemplo, ya que tratan a varios casos de próstata. Y creo que también en UCSF, de repente Ben, si sigue presente, puede comentar en eso. En estos centros donde han tratado casos de próstata de manera innumerable, hay miles. Sí, definitivamente han ganado la experiencia y tienen la confianza de que el plan va a estar bien y debido a su experiencia sí han eliminado el uso de estos casos de QA. Lamentablemente este no es nuestro caso acá en la clínica, no tenemos esa experiencia de tantos casos, así que todo se limita a qué tan confortable el equipo de radiooncología en esa clínica está para ciertos casos de tratamiento. ¿Ok? ¿Cómo realizan QA de áreas muy grandes que salen fuera de la matriz, del matrix? Muy buena pregunta. Por nuestro lado, esto es una pregunta de Marco Ramírez. Como ya lo mencioné, no tenemos el matrix, pero tenemos el MapCheck y definitivamente tratamos de acá la dosis, nos enfocamos a la dosis central. Si es que tenemos un volumen extremadamente grande, hoy en día, bueno, si tenemos el tiempo podemos hacer una investigación con películas, pero por lo general solamente nos basamos en el área sensitiva del MapCheck y si es que esto ha aprobado la función gamma, esto es suficiente para nosotros. Ok, señores, muchísimas gracias. Creo que he contestado todas las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Excelente plática y excelentes preguntas. Nos vemos ¿Nos podrían regalar su correo electrónico por si nos surgió una duda posterior a la plática, por favor? Sí, claro. Rebeca, tú tienes mi correo, ¿no? Sí, yo lo puedo mandar. Ya, perfecto. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Gracias, excelente plática. Ok, muchísimas gracias con todo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Ok, buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Oye, de veras, pausa, ¿dónde están mis audífonos? Los azules. ¿Estaban en la caja ahí, sí? ¿Los de PlayStation? La abuela creo que los metí. ¿Sí?